contadas por los actores en primera persona, quienes han sido víctimas cuando hubo conflicto armado. La historia debemos contarla, porque de lo contrario estaremos condenados a volver a repetirla. Cuento una historia por qué Algeciras, desde que ha habido conflicto armado en Colombia, ha sido como la cuna, ha sido como el fortín de las guerrillas, por el relieve. Aquí estamos detrás de la cordillera, allí está Campo Alegre, está Ovo, todo facilito para el centro, y salir aquí y tomar esta cordillera y aquí hacia el Caquetá, y ahí salen para los... Bueno, para dónde es que no tienen las conexiones. En Algeciras se ha vivido una guerra cruda desde los años 50 en adelante. Habían mucha cosa. Es así que Pedro Marín Bernal, el llamado Tiro, ese tipo era un personaje del común. Yo no estoy a favor de nadie, sino lo que fue y lo que pude conocer a través de la historia. Resulta que en el Pato se fueron unos colonos, allá era selva, unos colonos a abrir fincas, unos terrenos, unas tierras supremamente buenas para la ganadería, la agricultura y todo, inclusive la pesca en el río Pato. Tenían todo y se fueron allí a abrir sus fincas y allí los persiguieron porque la oligarquía siempre ha querido cohibir y adueñarse de los tesoros, de las riquezas naturales del país, y esa no fue la excepción. Más acá hay un sector que llama Valsillas, eso es parte del Caquetá, límites con Algeciras. Ahí habían unas haciendas ya las habían posado en pasto. Y estos señores, en esa época Oliverio Lara era uno de los grandes terratenientes, salían los colonos porque ellos hicieron una brecha, una trocha que llamamos nosotros, para salir por acá porque la parte comercial Algeciras y Neiva. Y esta gente, por el solo hecho de pasar, los mataban, inclusive le ponían perros y los desgarraban, eso hubieron muertes, eso fue algo muy cruel. Esa historia está en un libro que se llama La Historia del Pato, yo me lo leí. Entonces, este personaje era una persona del común y era un líder comunitario, pero un tipo trabajador que no le hacía mal a nadie, y él se fue con un poco de personas a la gobernación del Huila, que era la parte como más amena, porque eso pertenece al Caquetá, pero Florencia estaba muy distante y no era la manera. Entonces él se vino hacia Neiva para poner esa denuncia, como el ejército también mataba, torturaba, violaba a las mujeres allá en esa región. Fuerza Armada, es decir, el ejército tenía una autonomía como lo tenía el clero. Y entonces hacían lo que querían con la gente. El tipo vino, no quisieron, entonces fue cuando comenzaron a armarse en unos campesinos. Allá en ese sector nació esa cuestión. Y cuando vieron que el enano estaba creciendo, como decimos aquí los algecireños, fue cuando entonces lo llamaron a una amnistía. Y ese señor Pedro Marín Bernal hizo esa amnistía inclusive para tapar la cosa y que el tipo se quedara quieto. Le dieron la comisaría de Villavieja. Fue comisario allá en Villavieja. Mentiras, siguieron por lo mismo con el pasar del tiempo, siguieron asesinando, siguieron torturando, entonces cuando el tipo, él había dejado sus chopos por allá, y cuando él volvió, había mucha herida en los campesinos, cuando les mataron, cuando les quitaron, es decir, lo que hacían, seguían esa barbarie, que no costó trabajo armar una pequeña guerrilla. Y fue cuando echó a crecer, ya lo fueron a llamar, nada, el tipo no, y se fue creciendo eso. Entonces fue cuando las guerrillas liberales que se conformaron en los llanos, las guerrillas
de los llanos salieron una cantidad de gente del pueblo del departamento de Boyacá, que ahí iban mis tíos, iban mi padre y una cantidad de conocidos de ellos, sino que tenían que irse porque la policía, los chulavitas lo estaban asesinando, quemándole las casas, robándole los animales, es decir, acabando todo. Ellos salvaron la vida y se fueron allá. Mi padre fue una persona que no quiso la guerra, él salió huyendo y finalmente vino al departamento de Cundinamarca y de Cundinamarca llegó a Algeciras, porque aquí era lo contrario, aquí había un guerrillero llamado Golondrino que le habían asesinado a la familia, las chulavitas, y él se armó y fue un guerrillero temible y sacó toda la gente conservadora. Aquí quedaron 4 personas de la época: Miguel Vega, Luis Bautista, Jacobo Vargas y Alfonso Bautista. De resto todo el mundo se fue, se acabaron, pero ellos quedaron muy quietos y no molestaron. Entonces se unen las guerrillas liberales, se unen las guerrillas que armó Tiro Fijo o Pedro Marín Bernal de la época, se unieron, y no recuerdo si fue en el año 65, que es cuando ya esto se crece y la guerrilla toma ese instintivo nombre, o bueno, como se llame, FARC, se fundan las FARC. Se arma un conflicto y nosotros al medio. Yo fui víctima de la guerra. En el año 2000 era mi segundo periodo como concejal en el municipio de Algeciras.